Es que eso que han llamado paz total es todo menos paz. Pareciera que es un modelo de impunidad total, un modelo de premiación del crimen. Y eso es muy doloroso para los colombianos. Hoy los colombianos, sujetos por ejemplo a un atraco por un celular en Transmilenio o en un sistema de transporte público, si denuncian, los ponen en un problema judicial enorme. Y si llegan a capturar al delincuente, lo más probable es que lo dejen libre. Impunidad absoluta. Entonces, la gente está entrando ya en miedo, en pánico. Ministro, usted alertó días atrás sobre que la Unidad Nacional de Protección decidió retirarle la protección, sobre todo en un momento tan delicado como en el que estamos enfrentando el país tras el atentado del senador y precandidato Miguel Uribe. ¿Cuál fue la decisión, cuál fue la respuesta que le dio la autoridad para retirar este apoyo y esta seguridad? Bueno, hace unas semanas, 2 días después del atentado contra el senador Miguel Uribe, recibí una notificación en donde se explicaba una resolución que se retiraban las medidas de seguridad que yo tenía. La verdad, y con toda humildad le digo, esto no es un asunto personal, esto es un asunto de país. Estamos en un momento en donde es evidente que la violencia está creciendo, que la criminalidad se ha venido fortaleciendo y es contraevidente lo que está pasando. La violencia que se está ejerciendo en las ciudades y por supuesto este intento de magnicidio político contra un senador crítico. Entonces, el punto es, si eso ocurre con las personas que de alguna manera han tenido no solo posición, sino han tomado decisiones para perseguir el crimen, imagínense lo que pasa con los demás colombianos. Ese tal vez es el mensaje más importante. El otro punto que yo he querido hacer notar es que la Unidad Nacional de Protección tiene que ser una institución absolutamente clara, absolutamente técnica, absolutamente profesional. No puede responder a incentivos políticos, porque la protección de la vida de la gente no puede ser si usted es de una ideología, si es amigo o no es amigo del gobierno. Es ofrecer las medidas que corresponden. Pero lo más importante, en un país que avance en seguridad, en un país donde la gente pueda vivir tranquila, pues no se necesita hacer esos gastos. Pero lo que ha venido ocurriendo en los últimos años es un deterioro permanente, sostenido y sistemático de la seguridad en el país como un todo. Entonces, eso preocupa mucho. El último punto que le diría es, uno necesita que una agencia como la UNP tenga asesoría internacional. Esté aquí la gente del Servicio Secreto de los Estados Unidos, del MI5 de Inglaterra, del Servicio de Protección de España, y esté un entrenamiento permanente. Pero imagínense que hoy en la UNP no hay policías, que son los que saben de seguridad física, no hay militares, que son los que conocen los temas de seguridad nacional. ¿Quiénes están entonces hoy en la UNP liderando y dirigiendo estos temas? Entonces esto no es por un tema de un grupo de personas o alguien en particular, es por la necesidad de proteger esos colombianos que tienen hoy un riesgo por sus posiciones o por sus opiniones frente a las realidades del país. ¿Cuáles fueron las razones puntuales de la Unidad Nacional de Protección? Típicamente lo que tratan de expresar es tiempo. No, sé que usted ya pasó un tiempo, ya fue exministro, ya fue embajador. El argumento para mí es que tienen que hacer estudios de seguridad serios. Y la pregunta es si las personas que están haciendo esos estudios de seguridad tienen la idoneidad profesional para poderlo hacer. Leía yo en estos días como, por ejemplo, en el caso del senador Uribe, él envía requerimientos para mejorar su protección varias veces y los supuestos expertos de la Unidad Nacional de Protección consideran que no es necesario ofrecerle esa protección. ¿Qué quedó demostrado? Pues que no hay idoneidad, conocimiento o experiencia profesional para garantizar la vida y la protección de la gente. El gobierno ha anunciado que va a tomar medidas para proteger a las personas. Primero, ojalá sea cierto, está por ver. Y segundo, si esto ocurre, es muy importante que las personas que asignen sean militares o policías o personas con el entrenamiento y la idoneidad profesional para poder ofrecer esa protección. Vemos un recrudecimiento de la violencia, en las últimas semanas hemos tenido azonadas, también tuvimos explosiones en el Valle del Cauca. Pares además señaló en un informe que la violencia en Colombia ha incrementado en un 45%, pero los esfuerzos del presidente y del gobierno están en el tema y en los diálogos de la paz total. Siguen insistiendo, digamos, con este proyecto y haciendo esta apuesta. ¿Qué piensa usted de esa gran apuesta, digamos, del presidente? Es que eso que han llamado paz total es todo menos paz.
Pareciera que es un modelo de impunidad total, un modelo de premiación del crimen. Y eso es muy doloroso para los colombianos. Hoy los colombianos sujetos, por ejemplo, a un atraco por un celular en Transmilenio o en un sistema de transporte público, si denuncian, los ponen en un problema judicial enorme. Y si llegan a capturar al delincuente, lo más probable es que lo dejen libre. Impunidad absoluta. Entonces, la gente está entrando ya en miedo, en pánico. Ni qué hablar cuando la violencia es de grupos armados o de estructuras criminales consolidadas del crimen organizado. Como hemos visto en varias regiones del país, toman control de los territorios y a las Fuerzas Armadas las han debilitado, las tienen confundidas, no las dejan actuar efectivamente. Hay una cantidad de decretos que en unos lados crean ceses al fuego, en otros lados suspenden operaciones militares, en otros lados crean zonas de concentración de grupos armados. ¿Quién queda hoy indefenso? El pueblo colombiano. Eso es lo que es supremamente preocupante. Y aquí no hay que ser ningún experto en seguridad. Sí, en mi caso seguramente he estudiado mucho estos temas y me tocó ejercer la autoridad y liderar a nuestras Fuerzas Armadas para que ellos dieran esos grandes golpes. Pero hoy le puedo decir, cualquier ciudadano se da cuenta que estamos en un entorno más inseguro, más violento y donde reina la criminalidad y teme el ciudadano. Un país que funcione de manera correcta debe tener pánico el criminal y el ciudadano se debe sentir tranquilo, confiado y preocupado más bien por sus temas de su calidad de vida y de mejorar sus oportunidades. ¿Ve usted alguna posibilidad de lanzarse como precandidato presidencial? Yo no soy candidato hoy, es un tema que estoy analizando. Siento que el país está en un deterioro muy grave, hay una caída en todos los frentes, en la seguridad, muy grave, en materia económica, no hay inversión, muy grave, en materia de empleo lo que crece es la informalidad, en materia de salud se dañó el sistema de salud y hay poca y muy mala atención hoy para la gente. En materia de educación ni siquiera hay plata del ICETEX para los estudiantes que requieren ese tipo de servicios. En materia energética estamos a punto de un apagón en un tiempo relativamente corto. En materia fiscal estamos ante el déficit fiscal más grande del siglo XXI si excluimos el año de la pandemia. Es decir, esto es una crisis en todos los frentes. Y ahí es donde quizá las personas que, como en mi caso, hemos tenido responsabilidades, experiencia, que estudiamos y conocemos estos temas, tenemos que pensar cómo ayudar a Colombia a encontrar un futuro donde avancemos. Sin promesas politiqueras y sin cuentos, porque magia no puede hacer nadie, pero sí podemos tener una visión y ejemplos. Están los casos de Singapur, Finlandia, Noruega, Corea del Sur, otros países que lo han logrado y lo han logrado porque logran consensos en la seguridad, en la educación, en la reducción de la pobreza y las oportunidades sociales y sobre todo en modelos de inversión que atraen gran cantidad de capital que genera empleo y genera progreso y prosperidad. Esa es la fórmula que yo creo que hay que entrar a dilucidar y por supuesto que siento un deber con Colombia, pero creo que esas decisiones hay que tomarlas con cabeza fría y en el momento apropiado. ¿Qué sería determinante para poder tomar esa decisión tan complicada? Tal vez lo primero es sentir que el pueblo colombiano considera que se necesita un servicio y gobernar no es un tema de ego y de cómo alguien adquiere un cargo y se siente honrado con ese cargo. Gobernar es servir y la gente tiene que encontrar a esa persona que está dispuesta a servir para producirle una capacidad y unos resultados a los colombianos, que el país avance. Entonces eso es lo que es importante, ver qué es lo que quieren los colombianos. Y finalmente, bueno, hoy se firmó ya oficialmente la reforma laboral. ¿Cómo ve usted, digamos, esta decisión, este proceso, estos debates que se dieron en torno a esta reforma, que es uno de los tres pilares, digamos, que tenía el presidente Gustavo Petro para este gobierno? Mire, voy por partes. Que cada colombiano aspire a tener más ingresos es fundamental. Que busquemos en la sociedad un modelo de ingresos más equitativo para la gente es un deber. Que tengamos un mercado laboral flexible donde además la gente pueda cambiar de puestos pero al mismo tiempo tener buenos ingresos es vital. Pero la reforma que hicieron lo único que va a hacer es crear más informalidad, va a acabar puestos de trabajo porque va a encarecer los costos del trabajo. Entonces la pregunta es, ¿y cómo se alcanza entonces una mejor oportunidad de ingresos? De varias maneras.
traiga inversión de afuera para crear más puestos de trabajo, de modo que la gente tenga oferta laboral y entonces pueda tener aspiración a tener buenos ingresos. 2, dele a la gente educación en temas como la tecnología o en temas como la tecnificación, incluso en áreas como el sector agroindustrial. ¿Para qué? Para que la gente se pueda meter más plática al bolsillo. Pero no es decretando cosas ni diciendo lo obvio, que todo el mundo merece tener más dinero. Sí, pero eso ¿cómo es que se va a hacer? Promesas incumplidas, es lo que le preocupa a uno mucho de lo que está pasando ahí con el gobierno, y al final quedan bien con una reforma, se jactan de ello, pero meten al país por un camino y un canal, si se quiere, de más deterioro y de menos oportunidades en la vida real.